Bienvenidos. Soy tu nombre y estoy aquí para compartir con ustedes las noticias más impactantes, las bombas más explosivas y, por supuesto, todo el drama que nos encanta. Hoy, el tema que nos reúne es: prepárense. Porque esto es algo que ha estado en boca de todos, algo que literalmente ha paralizado al mundo entero. La noticia que todos esperaban, el rumor que llevaba tiempo flotando en el aire, finalmente se ha confirmado. Y sí, como lo leyeron en el título, hablamos de la bomba, la gran noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Qué emoción! Pero antes de que empecemos a analizar cada detalle, cada rumor, cada foto, cada movimiento, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí estamos siempre al día con las noticias más candentes, y ustedes no querrán ser los últimos en enterarse de nada. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí, comenzamos. La fecha clave, 12 de agosto de 2025. Esa fecha quedará grabada a fuego en la memoria de los fans de las telenovelas turcas, y de todos aquellos que aman las historias de amor y drama. ¿Por qué? Porque ese día, el mundo explotó. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial, fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era explosiva. Era evidente que entre ellos había algo más que amistad y profesionalismo. Las miradas, las risas, las escenas románticas, todo parecía indicar que Cupido había hecho de las suyas en el set de rodaje. Pero, ¡oh sorpresa! A pesar de todas las señales, de los rumores constantes, de la especulación interminable en redes sociales, Can y Demet siempre negaron cualquier relación romántica. Somos muy buenos amigos, decían en las entrevistas. Solo nos queremos como compañeros de trabajo, afirmaban. Y así los fans vivieron con la esperanza y la incertidumbre durante años. ¿Serían pareja? ¿No serían pareja? Era todo una estrategia de marketing. La duda era la constante. Luego cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Su nombre resonaba en el mundo entero, no solo por su talento actoral, sino también por su atractivo físico y su carisma arrollador. Las fans, tanto en Europa como en América Latina y en Asia, lo idolatraban. Sus proyectos eran esperados con ansias, y cada anuncio de su participación en una nueva serie o película generaba un revuelo mediático. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, participando en producciones que también obtuvieron gran reconocimiento. Su versatilidad como actriz, su carisma y su belleza la consolidaron como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Sus protagónicos eran garantía de éxito, y su presencia en eventos y alfombras rojas siempre generaba expectación. Además, su estilo y su personalidad la convirtieron en un ícono de moda y tendencias. Ambos por separado construyeron carreras sólidas y exitosas, pero la pregunta sobre su relación siempre estuvo ahí, flotando en el aire. Era un tema recurrente en las entrevistas, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los periodistas y los fans no se cansaban de indagar en la posibilidad de un romance entre las dos estrellas. Los años pasaron y las especulaciones, aunque disminuyeron, nunca se extinguieron por completo. Los fans, fieles a su amor por la pareja, continuaban investigando, analizando cada foto, cada publicación en redes sociales, buscando alguna pista, alguna señal que confirmara sus esperanzas. Se crearon foros de discusión, grupos de fans dedicados a recopilar información, a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario de Can y Demet. Y de vez en cuando surgían rumores que alimentaban la ilusión. Alguna cena sospechosa, algún comentario ambiguo, alguna foto borrosa, pero nada concreto. Algunos incluso especulaban con la posibilidad de que la pareja mantuviera una relación en secreto, lejos de los focos mediáticos, para proteger su privacidad. El mundo estaba dividido. Por un lado, estaban los que creían en el amor platónico y en la amistad inquebrantable. Por el otro estaban los que estaban convencidos de que entre ellos había algo más, que la conexión que se veía en pantalla era real y que tarde o temprano, su amor saldría a la luz.
Hasta el 12 de agosto de 2025. Ese día, las redes sociales enloquecieron. Las noticias dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. ¿Qué había pasado? Una foto. Una foto que lo cambió todo. Una foto publicada en la cuenta de Instagram de Demet Özdemir. En la imagen se podía ver a Demet abrazada a Can sonriendo con una luz que irradiaba felicidad. Estaban en un lugar paradisíaco con el mar de fondo. La playa, de arena blanca y aguas turquesas, era el escenario perfecto para una postal romántica. Los rayos del sol acariciaban sus rostros, creando un ambiente de ensueño. Y en la descripción de la foto, un breve pero contundente mensaje, y así, comienza nuestra historia. ¡Boom! Explosión de emociones. El mundo se paralizó. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fans enloquecieron. Las redes sociales colapsaron. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Era oficial. Era real. Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. La imagen en cuestión de minutos se viralizó. Los comentarios, las reacciones, los compartidos se multiplicaron por miles. Los hashtags #Can Yaman Demet y #Can Demet Forever se convirtieron en trending topic a nivel mundial. Las felicitaciones, los mensajes de alegría y los deseos de felicidad inundaron las redes sociales. La noticia fue confirmada por las agencias de representación de ambos actores. Y a partir de ese momento, todo fue una locura. Entrevistas, portadas de revistas, reportajes especiales. Can y Demet, por fin, hablaban abiertamente de su amor. En las entrevistas contaron cómo, a pesar de los años, de las distancias, el destino los había unido de nuevo. Revelaron que durante mucho tiempo, habían estado enamorados en secreto, pero que las circunstancias y sus carreras profesionales les habían impedido oficializar su relación. Siempre hubo algo especial entre nosotros, confesó Demet en una entrevista para una revista de gran prestigio. La conexión que teníamos en el set de rodaje era real. Era algo que sentíamos ambos, pero por diferentes motivos, no podíamos dar el paso. Can, por su parte, añadió, nos queríamos mucho, pero éramos jóvenes, con carreras en ascenso. No queríamos que nuestra relación afectara nuestras carreras. Y además, la presión mediática era muy grande. No sabíamos cómo manejarlo. Confesaron que a pesar de las negaciones públicas, siempre habían sentido algo especial el uno por el otro. Y que finalmente habían decidido darse una oportunidad al amor. Explicaron que después de muchos años de amistad y de vivir cada uno sus propias experiencias, se dieron cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. La historia, como era de esperar, fue una mezcla de romanticismo y drama. Contaron cómo, a pesar de la fama, las agendas apretadas y las presiones externas, habían encontrado el momento perfecto para estar juntos. Y cómo con el tiempo habían aprendido a priorizar su felicidad. Nos dimos cuenta de que la vida es corta, comentó Demet. Que no podemos vivir siempre con miedos y con dudas. Que la felicidad es lo más importante. Y que si sentíamos algo el uno por el otro, teníamos que luchar por ello. Fue un proceso largo, añadió Can. Tuvimos que superar muchas barreras, tanto externas como internas. Pero al final, el amor siempre gana. Y decidimos apostar por nosotros, por nuestra felicidad. Pero como todo en el mundo del espectáculo, la noticia no estuvo exenta de polémica. Hubo críticas, envidias y algunos que dudaron de la sinceridad de la relación. Algunos argumentaron que se trataba de una estrategia para mantener la fama y el interés del público. Otros, en cambio, defendieron su amor y celebraron su felicidad. Las redes sociales se dividieron. Por un lado, estaban los que acusaban a la pareja de querer llamar la atención, de aprovecharse de su fama y de buscar el beneficio económico. Por otro lado, estaban los que defendían a capa y espada su amor, celebrando su felicidad y deseándoles lo mejor. Can y Demet, fieles a su estilo, respondieron con elegancia y madurez. Ignoraron las críticas, se enfocaron en su amor y continuaron mostrando su felicidad al mundo. En lugar de entrar en polémicas, prefirieron disfrutar de su relación y mostrar su amor de manera natural y espontánea. Y por supuesto, los fans divididos al principio, terminaron por unirse en una sola voz, la de la alegría y el apoyo. Los seguidores que durante años habían soñado con verlos juntos, finalmente vieron sus sueños hechos realidad.
La unión de Khan y Demet generó una ola de esperanza y de romanticismo en el mundo entero. La noticia de su relación abrió un nuevo capítulo en la historia de ambos actores. Fue un renacer, un volver a empezar, pero esta vez juntos. Y desde entonces hemos sido testigos de una historia de amor que ha cautivado a millones de personas. La pareja ha compartido momentos inolvidables, viajes románticos, eventos públicos, muestras constantes de cariño en redes sociales. Cada foto, cada vídeo, cada publicación es una dosis de felicidad para los fans. Sus vacaciones en lugares exóticos, sus cenas románticas, sus salidas informales, todo era motivo de celebración para los seguidores. En cada aparición pública, la pareja irradiaba felicidad. Sus miradas cómplices, sus sonrisas. Sus gestos de cariño eran una prueba palpable de su amor. Se mostraban unidos, cómplices y felices, y eso era suficiente para enamorar a sus fans. Y la expectativa sobre el futuro de la pareja es constante. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Qué sorpresas nos deparará el futuro? El misterio continúa, y los fans están ansiosos por descubrir qué les deparará el destino a sus ídolos. Las especulaciones sobre una posible boda no se hicieron esperar. Los medios de comunicación, los fans y los expertos en farándula comenzaron a barajar posibles fechas, lugares y detalles de la ceremonia. La expectativa era máxima. Los rumores sobre la posibilidad de tener hijos también comenzaron a circular. Los fans soñaban con ver a Khan y Demet formando una familia, y los comentarios sobre el tema se multiplicaron en las redes sociales. Lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos hacen creer en el amor verdadero, en los finales felices, en que el destino siempre encuentra la manera de unir a las personas. Nos demuestran que a pesar de las adversidades, la fama y las presiones externas, el amor puede triunfar. Y es que la noticia de su relación no solo impactó a los fans de las telenovelas turcas, sino que trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. La historia de Khan y Demet fue un soplo de aire fresco en un mundo cada vez más convulso y lleno de malas noticias. Era una historia que nos enseñaba que la felicidad es posible, que el amor puede existir, y que a veces los sueños se hacen realidad. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y de optimismo. Su historia inspiró a millones de personas a creer en el amor, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. La pregunta ahora es, ¿qué viene después? ¿Qué sorpresas nos deparará el futuro para esta pareja? ¿Nos darán más alegrías? ¿Seguirán compartiendo su amor con el mundo? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta es una historia que seguirá dando que hablar por mucho tiempo. Y nosotros estaremos aquí para contárselas. En los últimos años, hemos sido testigos de su crecimiento como pareja. Han superado juntos los desafíos, han celebrado los éxitos y han compartido los momentos de alegría y de tristeza. Su amor ha evolucionado, fortaleciéndose con el tiempo y convirtiéndose en un ejemplo para muchos. La pareja, en su relación, también ha aprovechado su influencia para apoyar causas sociales y humanitarias. Han participado en campañas de concienciación, han donado fondos a organizaciones benéficas y han utilizado sus plataformas para generar un impacto positivo en el mundo. Recientemente se rumorea que la pareja está trabajando en un proyecto conjunto, una película o una serie que podría ser un hito en sus carreras. La expectativa es máxima, y los fans están ansiosos por ver a Khan y Demet juntos en la pantalla, interpretando a personajes que reflejen la magia y la conexión que existe entre ellos en la vida real. Así que, ¿qué les pareció esta bomba? ¿Están tan emocionados como yo? Me encanta que hayamos podido hablar de esto. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos de Khan y Demet, y esta noticia nos llenó de alegría. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que es amor verdadero? ¿Tienen alguna predicción sobre el futuro de la pareja? ¿Les gustaría verlos protagonizar un proyecto juntos? ¿Qué tipo de personajes creen que les quedarían mejor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan ustedes y debatir sobre estos temas. No se corten. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Este es el espacio para celebrar el amor y para soñar con el futuro de Khan y Demet. Y antes de que se vayan, quiero recordarles algo muy importante. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de la información y del chismecito,
no olviden darle un gran like. Es muy importante para mí. Y compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola noticia, ni un solo chismecito. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Aquí los espero siempre con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Además, les recuerdo que pueden seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram, Twitter y TikTok encontrarán contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucha más información sobre el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Y por último, les quiero agradecer por su apoyo y por su fidelidad. Sin ustedes, este canal no sería posible. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.